Antes voy a dar una calificación objetiva a su trabajo. Primera actividad, para lo cual me he colocado en la tarea número 2, en donde podemos ver el objeto y las variables en la matriz, ¿no? Número 1, cómo influyen los factores sociales en el proceso de enseñanza, aprendizaje en los niños y niñas de educación de escuela primaria básica, ¿no? Entonces, yo sugiero no hacer a modo de pregunta, más bien les decía, es un enunciado, es decir, una afirmación. Puede decir lo mismo en enunciado, es decir, atreverse a decir, los factores sociales influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de básica. Punto. No hace falta poner a modo de pregunta, porque esa pregunta va a surgir después, cuando usted ya haga una propuesta en educación. Se suele decir cuál es su pregunta y ahí obviamente reformula y hace como está aquí a nivel de pregunta. Sin embargo, pues se entiende, ¿no? Aquí tenemos rendimiento académico en puntos, bueno, rendimiento académico y formación en valores. Bueno, realmente esta es una especie de metodología, ¿no? Inclusive hay metodologías que tienen como eje transversal, es decir, está en todas las materias los valores. Ya, no está mal, pero si va a haber valores, sería algo más que social aquí, directamente ponerle al estudio algo de valores, ¿no? Sí, porque esta es una de sus principales variables, pues ya directamente sería de ver, o hace eso o al revés, pone una variable que está más asociada a los factores sociales, que sería el compañerismo, el trabajo en equipo, la colaboración del grupo, lo que sea. Porque este valores no necesariamente está ligado a lo social, ¿sí? Yo puedo estar en grupos y no tener valores o al revés. Número 2. ¿Es un beneficio el uso de herramientas digitales para la educación infantil? Esto no le veo yo mucho como estudio y no me gusta mucho realmente lo digital, lo virtual, pero sin embargo está ahí, ¿no? Estamos utilizando. Yo pondría de pronto es beneficioso, o sea, al revés, la utilización de herramientas digitales es beneficioso o influye de una forma positiva en la educación, pero sí le mejoraría la redacción, le quitaría la pregunta y le haría más bien una especie de afirmación, porque lo que va a estudiar es usted aquí básicamente herramientas digitales, ¿sí? Cuando dice herramientas no necesariamente son plataformas de aprendizaje, pueden ser esas y pueden ser también las vías de comunicación como el Zoom o el Meet. Aprovechamiento académico en las tecnologías en las zonas urbanas y rurales. Aprovechamiento académico, bueno, aquí está diciendo que va a variar en la ruralidad, en el urbanismo, según las escuelas. Diferencia del nivel del coeficiente de desarrollo intelectual. Esto ya no se utiliza casi nada en educación ni en psicología, tal vez en psicología un poquito. Es un poco fuerte decir que una persona tiene mayor inteligencia que otra y peor desarrollo intelectual y hablar de coeficientes. Es bastante complicado porque hay gente expertos en la materia que dicen que todos de alguna forma somos inteligentes, ¿no? Si usted fuera a ver algún trastorno de aprendizaje o algo así, tendría más valor esto del desarrollo cognitivo más que intelectual. No le veo relacionado esto como variable con la educación digital. ¿Qué tiene que ver que una persona sea más inteligente, menos inteligente, tenga un alto coeficiente con la educación virtual? Acuérdese que todo lo que usted ponga acá a la derecha tiene que ver con el objeto acá. Esto le va a ayudar, esto lo va a variar, es como variables. Esto puede ser la temperatura, lo voy a calentar al máximo, le voy a bajar, le voy a subir para poder ver acá, pero acá no veo la diferencia entre coeficiente intelectual y esto. Desarrollo o académico, esto sí, siempre es lo que se va a fijar. Eh, Tendría que definir además un poco qué herramientas digitales, ¿sí? La edad influye en el aprendizaje educativo a través de la educación en línea.
Esto me parece bastante interesante, no me había puesto nunca a pensar. Por ejemplo, podríamos, pero en ese caso ya le tocaría salirse de un rango específico de alumnos. Si usted va a ser profesor de escuela básica eh, y quiere ver si los chicos, por ejemplo, del bachillerato avanzan más o la edad, el desarrollo cognitivo le permite a él avanzar más en el aprendizaje, pero él tendría que comparar ese tipo de sujetos, es decir, niños de diferentes edades. Actitud del estudiante, no veo que sea una variable, déjeme pensar. Sí, puede ser, sí, porque la actitud yo puedo variarle en ellos, ¿no? Mejoro la actitud, empeoro. Diferencia en edad, esta es la más crucial en este caso. Y obviamente usted va a ver en el aprendizaje, acá le pone, pero acá ya no. Entonces, podrían ponerle como otra variable, ¿no? Vamos avanzando. Dice, ¿la evaluación en línea favoreció a los estudiantes de segundo de básica? ¿Qué sé? Yo le digo la respuesta no. Ya. ¿Y por qué? En un párrafo termine por qué no fue bueno. No es tan bueno analizar cosas que digamos la respuesta va a ser sí o no. ¿Me explico? Más bien usted lo que quiere es todo lo que hay en medio entre sí, ¿no? Y hablar de efectividad, etcétera, ¿sí? Porque si yo respondo esto a esta pregunta, que está hecha pregunta, digo no. Ya, pero ¿y después qué más digo en el estudio o en la tesis? No hay mucho más que decir, más bien sería de ver cómo la educación favorece, ¿sí? A los estudiantes después de un periodo escolar de un año, una cosa así, o sea, ir centrando mejor el objeto. Aquí dice variables niños con buen aprovechamiento, cumplimiento de tareas en tiempo determinado. Y ya, tenemos que analizar eso, pero lo más importante es el aprendizaje. Alimentación constituye un proceso de aprendizaje, contribuye, perdón. Sí, esto está más que demostrado. Ya. Peso, talla, pero el más que a usted más le conviene estudiar es el aprendizaje. Si tuviéramos que poner 5 o 3 o de quitar una de estas de leyes del aprendizaje, que son estudiantes justamente de educación. Y ya aquí dice una escuela de Quito, estuvo proceso. Pero ¿qué estudia? Aquí el enfoque tenía que decirme cuál de estos objetos de acá arriba quiero utilizar. Aquí solo veo que dice, solo me da detalles de la escuela, está en Quito, estuvo dirigida a analizar procesos que conformarán la gestión académica en realidad de la escuela. Perdón. Mil disculpas, estoy bastante cansado, pero en todo caso, dice que tiene que ver con la gestión académica, administrativa e infraestructura. Esto es abarcar mucho, tenía que coger uno. Y para eso ya arriba le daban la oportunidad de hacer lo que es la parte de escoger un objeto en particular. Entonces usted tiene que decir, a ver, yo voy a hacer la alimentación, ta, ta, ta. Entonces ahí se ve el enfoque, la finalidad, el alcance, etcétera. Pero si usted no escogió, aquí estaría abarcando demasiado toda la parte académica, toda la parte administrativa y toda la de infraestructura de la escuela. ¿Va a ser el mismo enfoque? No creo. Es de enfoque mixto, ya que se realiza mezcla de metas cuantitativa y cualitativa. Yo entiendo lo que es mixto, pero ¿sobre qué objeto están haciendo esto? Finalidad de investigación, propuestas de carácter aplicada. Pues sí, yo siempre sugiero más lo aplicado, no quedarse en lo básico. Fuentes de información es de campo, mencionando los parámetros de organización académica, recordando los datos reales. En realidad son de los dos, ¿no? Fuente de información va a sacar usted de realizar encuestas, cuadros sinópticos, estadísticos, perdón, pero también de los libros, ¿no? De la teoría que usted estudia en educación. Y la fuente también va a ser primaria, ¿no? Que lo van a tener de primera mano en los libros. Por unidades de análisis, el investigador de investigaciones in situ, correcto.
Yo no recomiendo casi a nadie revisar lo que es en virtual. Lo más importante cuando lo vamos en base a la escuela presencial para poder observar. Por control de variables, la investigación es no experimental porque el investigador no manipula las variables. Ya, correcto, está bien. Si usted quiere dejarle en una descripción, pero tiene que ser una descripción súper bien hecha, ¿no? Y como no tengo claro cuál es el objeto, pues no le digo descripción de qué. Supongo que después lo van a definir. La investigación es descriptiva porque los datos obtenidos nos permiten hacer una descripción exacta. Basándonos en la parte académica. Ya, aquí en realidad esto, como le decía, es lo que nos pusieron en el texto, es abarcar mucho. Me hubiese gustado que le hagan en función ya de algo específico para ver, pero en todo caso han practicado y veo que se cumplió el objetivo de esa tarea, que es analizar qué es qué, ¿no? No se contradicen nada, estaría bastante aceptable. Criterios que especifican infraestructura, tiene adecuada iluminación, cuenta con servicios básicos, ¿está bien? Criterios que evidencian el trabajo en equipo entre organismos académicos, directivos, ¿no? Practican la coevaluación, evaluación, utilización de redes para difusión. Ya aquí no veo, por ejemplo, que se fomente o que sea una evidencia de que trabajan en conjunto. De pronto aquí usted puede poner alguna palabra que siga redes sociales, virtuales, colaborativas, algo así, para que tenga sentido más apropiado. Proponen alternativas de solución al problema. Pero proponen juntos, proponen en equipo, proponen ese tipo de palabras. La solidaridad, el compañerismo, una cosa así, porque están haciendo trabajos juntos. Aceptan sugerencias de padres de familia. No es un indicador de trabajo en equipo porque yo como profesor puedo aceptar la sugerencia de la madre X, pero no la comparto con él, entonces ahí no evidencio un trabajo en equipo, simplemente acepto o rechazo la sugerencia del padre, familia, tutor y ya, pero no habla de que está aquí lo que decía, criterios que evidencia el trabajo en equipo. Mantiene disciplina en la institución. ¿Quiénes? ¿Quiénes con quiénes? Ya. Entonces, ojo con eso. Siempre las que yo hago esto, por lo general le subrayo o le marco para no salirme del criterio. Por ejemplo, si usted ahí venía profesores, ya los profesores no entran dentro de esto. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta aquí mi video, espero haberles podido